Tú escuchas a Héctor Rosales en radio y continuamos con Lucas capítulo 11, que comienza a hablarnos de la oración dominical. Un día que Jesús estaba en oración en cierto lugar, cuando hubo terminado, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como Juan lo enseñó a sus discípulos o con sus discípulos. Versículo 2. Les dijo: Cuando oráis o cuando quieran orar, decid: Padre, que sea santificado tu nombre, que llegue tu reino. Versículo 3. Danos cada día nuestro pan supersubstancial y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todo el que nos debe. Y no nos introduzcas en prueba. Nótese cómo es la traducción de la Biblia de Straubinger o la Biblia platense. Nos habla: perdónanos nuestros pecados porque también nosotros perdonamos a todo el que nos debe, a todo el que está en deuda con nosotros. Y no nos introduzcas en prueba. Por lo cual, cuando algunas veces las personas rezan: perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no es del todo correcto, porque la expresión que utiliza es deuda. Dios es el Todopoderoso y lo que hagamos no puede ofenderlo. Sin embargo, nosotros sí que le debemos mucho a Dios. Cada momento que respiramos, cada momento que late en nuestro corazón, es un proceso que es ejecutado por Él en nosotros, que nosotros no controlamos. Yo no puedo parar mi corazón a voluntad, ni puedo dejar de respirar a voluntad. Por tanto, si Dios no nos cobra nada de lo que hace por nosotros, es prueba de su amor e infinita generosidad. El primero en practicar agape, que es la caridad, es Dios, su infinita caridad. Por eso cuando los ateos estaban criticando severamente, es que ¿cómo va a ser Dios si los pecados lo ofenden? No, el pecado es una deuda que nosotros adquirimos con Dios porque Él se sacrifica para rescatarnos del pecado. Pecado no es otra cosa que error. El error lo cometemos todos. Todos los seres humanos cometemos errores, algunos errores son muy graves, pero todos los errores los perdona Dios en un corazón sincero, en una persona que ha practicado la penitencia, en una persona que ora, implora perdón a Dios, como es debidamente con el acto de contrición perfecto. Entonces, teniendo como antecedente esto, nos damos cuenta de que no estás ofendiendo a Dios, porque Dios es el Todopoderoso y ¿qué le va a importar lo que haga la criatura? Nosotros necesitamos de Dios, Dios no nos necesita a nosotros, porque es Dios, existe fuera del espacio-tiempo, y Él va a ser eterno y siempre ha existido. Incluso la ciencia reconoce que la causa primera del Big Bang es una causa primera que estuvo originada fuera del tiempo y el espacio en el que habitamos. Por tanto, pues es antes de la existencia de la materia. Entonces, Dios no está hecho de los átomos que nosotros conocemos en nuestro mundo, ni pertenece a esta dimensión de espacio-tiempo que está transcurriendo desde aquel primer momento o primera causa que inició Él desde fuera del espacio-tiempo. Le debemos todo, le debemos el ser mismo. Parábola del amigo inoportuno. Versículo 5. Y les dijo: ¿Quién de vosotros, teniendo un amigo, si va éste a buscarlo a medianoche y le dice: Amigo, necesito 3 panes? Versículo 6. Porque un amigo me ha llegado de viaje y no tengo nada que ofrecerle. Versículo 7. Y si el mismo amigo le responde desde adentro: No me incomodes, que en nuestro caso sería no me molestes, e incluso una expresión más horrible:
Ustedes saben cómo responde la gente: no me estés, no me incomodes. Ahora mi puerta está cerrada y mis hijos están como yo en cama. No puedo levantarme para darte pues lo que me estás pidiendo. En este caso serían ¿cuántos? 3 panes, ¿no? Versículo 8. Y os digo que si no se levanta para darle por ser su amigo, imagínate, ¿no? Y es tu amigo y le estás negando algo tan sencillo como 3 panes, al menos a causa de su pertinencia, se levantará para darle todo lo que le hace falta. Versículo 8. Os digo que si no se levanta para darle por ser su amigo, al menos a causa de su pertinacia, se levantará para darle todo lo que le hace falta. Versículo 9. Yo os digo, pedid y se os dará, buscad y encontraréis, golpead y se os abrirá. Versículo 10. Porque todo el que pide, obtiene, el que busca, halla, al que golpea la puerta, evidentemente, se le abre. Versículo 11. ¿Qué padre entre vosotros, si un hijo le pide pan, le dará una piedra? Si pide pescado, en lugar de pescado, ¿le dará una serpiente? Y estamos hablando de una serpiente viva que lo muerda. No le va a dar eso. Versículo 12. O si pide un huevo, ¿le dará un escorpión? Versículo 13. Si pues vosotros, o ustedes, aunque son malos, sabéis dar buenas cosas a vuestros hijos, ¿cuánto más el Padre dará desde el cielo el Espíritu Santo a quienes se lo pidan? Recordemos que uno de los fenómenos que encontramos entre los santos es el alimentarse a través del Espíritu Santo. En la historia hay muchos casos de santos que vivían exclusivamente, que vivían sin alimentarse de nada. Actualizo, por ejemplo, algunos conceptos. Carismático es una persona con dones sobrenaturales de origen divino, no demoníaco, porque también algunos pueden hacer cosas sobrenaturales pero de origen demoníaco, ni ocultista. Han ayudado a sacerdotes, exorcistas principalmente. Sus dones se pueden confundir a veces con los de un adivino, pero no son adivinos, son carismáticos, ya que no usan elementos malignos como el tarot, la necromancia, la quiromancia, etc. Sus dones vienen de influencia divina y son únicamente para hacer el bien. Lo que les estaba comentando sobre que no se alimentan se conoce como inedia. Inedia es un ayuno místico absoluto. Algunos lo entienden como vivir sin comer, pero en realidad se están alimentando por medios divinos. Aquí lo está mencionando Dios, entre las muchas cosas. Aquí en la palabra nuestro Señor Jesucristo hablaba de este fenómeno, la inedia. ¿Cuánto más el Padre dará desde el cielo el Espíritu Santo a quienes se lo pidan? Porque también recordemos que dice que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra de Dios. Blasfemias de los fariseos, a partir del versículo número 14. Estaba Jesús echando un demonio, el cual era mudo. Cuando hubo salido el demonio, el mudo pudo hablar, y las muchedumbres estaban maravilladas. Es decir, ese mudismo selectivo era acción de un demonio. Sé que en muchas personas se ha reportado que tienen una enfermedad, un trastorno que les impide poder articular palabra. Esto se ve en niños principalmente, pero en este caso no era una enfermedad física o psicológica, sino que era un demonio el que le impedía hablar. Versículo 15. Pero algunos de entre ellos dijeron, por Belzebul, que es el nombre de un demonio, por Belzebul, príncipe de los demonios, es que Jesús expulsa a los demonios. Versículo 16. Otros, para ponerlo a prueba, para tratar de retar a Jesús, requerían de él una señal desde el cielo. Quería que apareciera algo impactante en el cielo, para que los deslumbrara con su poder. Pero todas esas cosas
sabemos ya por otra parte de la Sagrada Escritura que están prohibidas. No retarás al Señor tu Dios. Versículo 17. Mas él, habiendo conocido sus pensamientos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es arruinado, y las cosas caen una sobre otra. Versículo 18. Si pues Satanás se divide contra él mismo, ¿cómo se sostendrá su reino? Puesto que decís vosotros que por Belzebul yo estoy echando a los demonios, que por acción del príncipe de los demonios. Versículo 19. Ahora bien, si yo echo los demonios por virtud de Belzebul, vuestros hijos por virtud de quién los arrojan. Ellos mismos serán, pues, vuestros jueces. Ahí está diciendo una gran verdad. El demonio no puede hacer un bien al expulsar a otros demonios. Y si sus hijos ya también practicaban el exorcismo, también a ellos se les podría acusar que lo están haciendo a nombre del diablo. Aquí dice Belzebul. Así que la acusación que ellos estaban formulando contra él era temeraria, era infundada, era injustificable tratar de acusar que Cristo tenía poderes por influencia demoníaca. Versículo 20. Mas si por el dedo de Dios echo yo los demonios, es que ya llegó a ustedes el reino de Dios. Versículo 21. Cuando el hombre fuerte y bien armado cuida de su casa, sus bienes están seguros. Versículo 22. Pero si sobreviniendo uno más fuerte que él lo vence, le quita todas sus armas, en que confiaba, y reparten sus despojos. Aquí también nos está hablando sobre el error de confiar en que estar armado con muchos, pues eso precisamente, estar teniendo muchas armas, y hablo de armas de todo tipo, de sofisticadas, con amplia capacidad destructiva, pues eso también es un error de pensar que eso nos garantiza la seguridad. La seguridad está en Dios. Pero si sobreviniendo uno más fuerte que él lo vence, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte sus despojos. Versículo 23. Quien no está conmigo, está contra mí, dice Jesús, y quien no acumula conmigo, desparrama. Es decir, lo que sea que esté acumulando para un propósito malo, lo perderá. Solo Dios, solo Jesús garantiza no perder. Quien no está conmigo, está contra mí. Aquí no hay medias tintas. No hay neutralidades. ¿Estás con Jesús o estás en su contra? Estás en guerra contra Él. Los tibios serán considerados, obviamente, también enemigos de Dios. Por más que digan, no tomé partido por el mal ni por el bien, precisamente eso fue tomar partido por el mal, tu posición neutral, no estar en las filas de Jesús. Y quien no acumula conmigo desparrama, pierde lo que sea que haya acumulado. Versículo 24. A partir de aquí nos habla del poder de Satanás. Cuando el espíritu inmundo sale de un hombre, recorre los lugares áridos, buscando dónde posarse, y no hallándolo dice, me volveré a la casa mía, de donde salí. A su llegada la encuentra barrida y adornada. Es decir, la gente que vivía ahí ha progresado, está más sana. Versículo 26. Entonces se va a tomar consigo otros 7 espíritus malignos, otros 7 espíritus aún más malos que él mismo. Entrados a la casa, se arraigan allí, y el fin de aquel hombre viene a ser peor que el principio, que la primera vez que fue exorcizado. Versículo 27. Cuando él hablaba así, cuando Cristo hablaba así, una mujer, levantando la voz de entre la multitud, dijo, feliz el seno que te llevó y los pechos que tú mamaste.
Versículo 28, es decir, estaba bendiciendo a la Virgen, a la Santa Virgen María. Versículo 28, y él contestó: felices más bien los que escuchan la palabra de Dios y la conservan. A partir del versículo número 29 nos habla de la señal de Jonás. Como la muchedumbre se agolpaba, se puso a decir: perversa generación es esta, buscan una señal, mas no les será dada señal sino la de Jonás. Esto es muy importante porque la señal de Jonás es que la resurrección, porque Jonás estuvo en la panza del pez durante 3 días. No se sabe qué era, si era una ballena o era otra clase de monstruo marino, pero recordemos que él pues es devorado por alguna especie, alguna criatura marina, y estuvo en su panza durante 3 días y después emergió de la superficie. En ese momento nadie entendió a qué se refería con que la única prueba que se les daría sería la de Jonás. Versículo 30. Porque lo mismo que Jonás fue una señal para los ninivitas, para los habitantes de Nínive, así el Hijo del Hombre será una señal para la generación esta. Y vaya que en aquel entonces Jonás logró convertir muchos a la verdadera fe en Dios, porque vieron que salió de un pez, vieron que salió de las profundidades del mar. Versículo 31, cuando lo daban por muerto. La reina del mediodía será despertada en el juicio frente a los hombres de la generación esta, y los condenará, porque vino de las extremidades de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón, y hay aquí más que Salomón, la reina del mediodía. ¿Qué quiere decir esto de la reina del mediodía? La curiosidad me consume y me voy a saltar a esa parte. Alude a la reina de Sabá, que se supone que era una reina de Arabia, que visitó al rey Salomón para conocer su sabiduría. Claro, Salomón antes de convertirse al mal, cuando había hecho grandes obras buenas por la sabiduría de Dios. Versículo 32. Los varones ninivitas actuarán en el juicio frente a la generación esta y la condenarán porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y hay aquí más que Jonás. O sea, los que no se arrepintieron viendo el milagro de Cristo en la resurrección, que es incluso más asombroso que emerger de las profundidades del agua después de haber vivido 3 días en la panza de un pez, pues ya no hay forma de que se puedan arrepentir, ¿no? Su negacionismo de los hechos, de los fenómenos físico-religiosos, milagrosos, que es la suspensión de las leyes naturales, es tan descarada la perversidad que les ha cegado, que no se merecen el perdón, que no van a obtener el perdón, porque viendo la resurrección de Cristo, les pareció cualquier cosa, o la echaron en olvido, no les importó. A partir del versículo número 33 nos habla de la lámpara de la sabiduría. Nadie enciende una candela y la pone escondida en un sótano, ni bajo del calemín, sino sobre el candelero para alumbrar a los que entran. Versículo 34. La lámpara de tu cuerpo es tu ojo. Es tu ojo lo que alumbra tu cuerpo. Cuando tu ojo está claro, todo tu cuerpo goza de luz, pero si él está turbio, tu cuerpo estará en tinieblas. Versículo 35. Vigila, pues, no suceda que la luz que en ti hay sea tinieblas. Versículo 36. Si pues todo tu cuerpo está lleno de luz, se refiere interiormente hablando, no teniendo parte alguna tenebrosa, será todo él luminoso exteriormente, como cuando la lámpara te ilumina con su resplandor. ¿No? Me imagino algo, por ejemplo, que tiene un foquito por dentro y cómo ilumina, cómo la luz sale por todos sus orificios. Bueno, pues de esa misma forma o de una forma muy similar. Otra expresión que nos habla de esto es que, pues, si tú tienes la palabra de Dios en tu interior, pues radiarás cosas positivas.
Ya lo dijo en otra ocasión cuando dice que la boca habla de lo que lleva el corazón. La gente expresa lo que lleva por dentro. Así que cuida mucho tus palabras, ¿no? Para que salga lo mejor de ellas, salga lo mejor de tu boca. A partir del versículo número 37 nos habla de cómo Jesús nos denuncia el mal con apariencia de bien. Hoy en día lo que domina grandemente al mundo es el mal con apariencia de bien. Basta con que alguien se presente con unas palabras lastimeras, basta que alguien se presente como con, sí, yo soy muy cristiano, soy muy creyente, la mayoría de los peores herejes, como los testigos de Jehová o los mormones, se presentan de esa forma. Así que hay que tomarlo muy en cuenta. Mientras él hablaba, lo invitó un fariseo a comer con él. Entró y se puso a la mesa. Versículo 38. El fariseo se extrañó al ver que no se había lavado las manos antes de comer. Versículo 39. Díjole pues el Señor: vosotros fariseos estáis purificando lo exterior de la copa y del plato, en tanto que por dentro estáis llenos de rapiña y de iniquidad. Versículo 40. Insensatos. El que hizo lo exterior, ¿no hizo también lo que está por dentro? ¿No hizo el interior? Se refiere a Dios, que conoce el interior de todos los hombres. Versículo 41. Por eso, dad de limosna el contenido, y todo para vosotros quedará puro. Por eso, dad de limosna el contenido, y todo para vosotros quedará puro. Versículo 42. Pero ay de vosotros, fariseos, porque dais el diezmo de la menta, de la ruda y de toda legumbre, y dejáis de lado la justicia y el amor de Dios. Era menester practicar esto sin omitir aquello, es decir, cumplir con las dos cosas, tanto dar el diezmo como cumplir con la justicia y el amor. Pero los fariseos, como muchos otros falsos creyentes, piensan que el dinero puede pagar sus pecados, y que en tanto sigan pagando por sus pecados, son libres de cometer cosas atroces. Versículo 43. Ay de vosotros, fariseos, porque amáis el primer sitial en las sinagogas y ser saludados en las plazas públicas. El primer sitial supongo que es sentarse hasta el frente, ¿no? Hasta el frente, hasta el altar. Versículo 44. Ay de vosotros, porque sois como esos sepulcros que no lo parecen y que van pisando las gentes sin saberlo. O sea, tumbas que no tienen nombre, que no tienen señal, y bueno, pues la gente los va pisando. Versículo 45. Entonces un doctor de la ley le dijo: oiga, además aquí hay algo muy interesante. Dice que a lo mejor sí es una falta de respeto pisar una tumba. Ay de vosotros, porque sois como esos sepulcros que no lo parecen y que van pisando las gentes sin saberlo. Bien. ¿Por qué? Porque sus obras no se ven. Versículo 45. Entonces un doctor de la ley le dijo: Maestro, hablando así, nos ultrajas también a nosotros. Versículo 46. Mas él respondió: Ay de vosotros también, doctores de la ley, porque agobiáis a los demás con cargas abrumadoras, al paso que vosotros mismos ni con un dedo tocáis esas cargas. O sea que calificaban de ser los más pecadores, incluso sin perdón a los demás, y que no se podían liberar por tanto de esas culpas, pero ellos ni emprendían el camino para pues la penitencia, para liberarse de tales culpas o tales pecados. Versículo 47. Ay de vosotros, porque reedificáis sepulcros para los profetas, pero fueron vuestros padres quienes los asesinaron. Versículo 48. Así vosotros sois testigos de cargo y consentidores de las obras de vuestros padres, porque ellos los mataron y vosotros reedificáis sus sepulcros. Pues sí, de esa forma son testigos. Sus ancestros hicieron eso. Cuando dice sus padres es sus ancestros. Él todavía les estaba diciendo: dense cuenta lo equivocados que estaban sus ancestros, y posteriormente se dieron cuenta del error. No cometan el mismo error y no cometan los crímenes primero para después tener que arrepentirse. Pero ellos se esforzaron en hacer lo contrario. Repitieron la misma mecánica del error de sus ancestros.
Primero rechazar a Cristo, llevarlo a la crucifixión, y posteriormente algunos, no digo que todos, a este momento, seguramente los descendientes se han arrepentido y cambiado de opinión. Sobre todo porque aquel fenómeno tan extraño de una especie de eclipse que oscureció el cielo cuando fue crucificado Cristo asustó a muchos, y también cómo se rasgó el velo en el templo. Versículo 49. Por eso también la sabiduría de Dios ha dicho: yo les enviaré profetas y apóstoles, y de ellos matarán y perseguirán. Los asesinarán y los perseguirán. Versículo 50. Para que se pida cuenta a esta generación de la sangre de todos los profetas que ha sido derramada desde la fundación del mundo. Versículo 51. Desde la sangre de Abel, que fue asesinado por su hermano Caín, ambos hijos de Adán y Eva, hasta la sangre de Zacarías, que fue matado entre el altar y el santuario. Ese es un fuertísimo testimonio de fe, porque él es asesinado por denunciar, o mejor dicho, por proclamar el mensaje de Dios, por ser profeta. Sí, y os digo, dice, y os digo, se pedirá cuenta de esta generación. Cuenta de esta generación. Versículo 52. Ay de vosotros, hombres de la ley, los que supuestamente son los más conocedores de la ley, los más eruditos, pero no viven conforme a ella, porque vosotros os habéis apoderado de la llave del conocimiento. Vosotros mismos no entrasteis, es decir, al conocimiento mismo, porque ellos son los que tienen la ley. Imagínense que en aquel entonces los sumos sacerdotes veían mal que una persona, una especie de laico, quisiera estudiar las Sagradas Escrituras. No les convenía. Y a los que iban a entrar, vosotros se lo habéis impedido. Ustedes les cerraron el paso. A los que sinceramente buscaban a Dios, y ellos les pusieron obstáculos para que no pudieran encontrarlo. Que de todos modos Dios se abrió paso porque no requiere directamente de los sacerdotes para ello. Versículo 53. Cuando Cristo salió de ahí, los escribas y los fariseos se pusieron a acosarlo vivamente y a quererle sacar respuestas sobre una multitud de cosas, así como a mí me empiezan a atacar con improperios, groserías los ateos en todas las plataformas, o los satanistas que se disfrazan de ateos también, o los masones que también se disfrazan de ateos o de satanistas o lo que sea. Se ponen a atacarme haciéndome preguntas que ya ni siquiera son preguntas sin sentido, para decir, no me pudo responder nada. Pues ¿cómo te voy a responder si no me dejas responderte lo primero ni lo segundo, y además estás diciendo cosas que no tienen nada que ver con lo que estábamos hablando? 54. Tendiéndole lazos, es decir, trampas, para sorprenderle en alguna palabra de su boca. Pues así era en aquel entonces, o entonces era un debate que ya había perdido el orden, y ellos lo buscaban... Ellos buscaban encontrar que él dijera alguna palabra que fuera incorrecta. Sin embargo, él era el Cristo, el Hijo de Dios, y no podían encontrar que en sus palabras hubiera defecto alguno, para la desgracia de todos ellos. Pues bien, vamos a iniciar con los comentarios. Creo que ya he comentado algo. El versículo 2. Les dijo: cuando oigáis, decid: Padre, que sea santificado tu nombre, que llegue tu reino. Compárese esta versión de la oración dominical, es decir, del Padre Nuestro, que es una oración inicialmente dominical, de la de San Mateo, capítulo 6, del versículo 9 al 13. Sobre el nombre de Dios, el cual nos está prohibido nombrarlo en vano, y hacer chistes de él, por tanto, está prohibido. Hoy que a la gente le gusta hacer muchos chistes sexuales con el nombre de Dios, dice muy bien que toda la mística está en el Padre Nuestro, por donde se ve que hablar de mística no ha de ser otra cosa rara ni excepcional entre los cristianos. Tenemos que apropiarnos y saber muy bien de cosas místicas, del conocimiento místico, que es distinto de las formas de conocimiento que se enseñan en la universidad. Puesto que todos saben y rezan esa oración, a menos que la recitasen solo con los labios y teniendo su corazón distante. Si no, cada vez que se pronuncia no tendría significado místico.
Tal es lo que Jesús imputa a sus peores enemigos, los fariseos, que dice que no pueden rezar auténticamente, que solamente lo hacen de una forma mecánica. Cualquier cristiano tiene así a su disposición toda la mística, pues lo más alto de esta vida consiste en ser, respecto a nuestro Padre Divino, todo enseñable. No hay cosas que nos haya predicado y que sean imposibles. Como los niños pequeños. Así nos enseñó. Este Padre Nuestro, que es más breve, que trae San Lucas, sintetiza de forma sumamente admirable esa actitud filial, es decir, la de un padre con su hijo, que desea toda la gloria para su Padre. Ansía que llegue su reino para que toda la tierra se haga su voluntad. Por tanto, declaramos que su voluntad es lo mejor para todos nosotros, como se dice en San Mateo. Y entre tanto le pide, para poder vivir en este exilio, en este valle de lágrimas, el don de Jesús, que es apartarnos del mal, el pan de Dios que desciende del cielo y da la vida a todo el mundo. Por eso se reza también. Porque ya lo expliqué, hay millones de procesos que se están ejecutando que yo no controlo y que son lo que me mantienen con vida. Fallara uno, me muero. Y eso lo está ejecutando la orden de Dios, la omnipotencia de Dios. Vamos ahora con el versículo número 4, que nos dice lo siguiente. Y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todo el que nos debe. El que nos debe, nos tiene una deuda con nosotros. Y no nos introduzcas en prueba. Ya les había explicado que, por ejemplo, los judíos cada 7 años perdonaban toda deuda. Imagínense aquellos malvados que siguen cobrando desde hace, ¿qué? Una deuda que se extiende por más de 7 años. Seguramente la hay, pero eso ya raya en la esclavitud. Y es una cosa muy injusta. No es de cristianos. No es de cristianos esa forma de actuar. Job fue puesto a prueba por Satanás con permiso de Dios, ¿lo recuerdan? Pero Dios lo sostuvo para que fuese fiel, con lo cual Job salió beneficiado de la prueba. Aquí, en cambio, la infinita delicadeza de Jesús nos enseña a pedir al Padre que nos ahorre esa prueba. Y para ello, como añade en Mateo 6:13, nos libre del maligno, que esa es la oración inicial, nos libre del maligno. A la inversa del caso de Job. Admiremos el amor que Jesús, nuestro hermano mayor, deja traslucir en esto, y recojamos suave y enormemente la enseñanza sobre la estimación de Dios que hace de la humildad y de la pequeñez, al punto de pedirle nos libre de las pruebas, confesando que no somos capaces de probablemente salir victoriosos de ellas. Le agrada más que la presunción de decir ponme cosas difíciles porque yo las voy a soportar y no importa qué tantas cosas me pongas porque yo las voy a librar y me voy a mantener fiel a ti. Entonces, esa actitud temeraria no es correcta porque sabemos que nosotros no somos tan fuertes. Como en el caso de Job fue así. Porque si así no fuese, pues Jesús nos habría enseñado a pedir pruebas y pruebas cada vez más difíciles y la verdad que eso yo creo que nadie lo quiere. Porque es difícil. Compárese esto con el fracaso de Pedro cuando alardeaba de ser valiente. En Juan capítulo 13, versículo 37. No, Señor, yo no te voy a traicionar, yo no te voy a dejar, yo nunca te voy a negar. En verdad te digo, Pedro, que antes de que cante el gallo me habrás negado 3 veces. Es lo que le dice. Inmenso y dichoso descubrimiento es este de que Dios no se goza en vernos sufrir. Eso lo dice en el libro de Ezequiel, ni siquiera con el malvado quiere que sufra, quiere que se convierta. Dios prefiere vernos pequeños como niños a vernos heroicos y soberbios, como una idea que pues gusta mucho pensarse de esa forma, pero no es realista. La espiritualidad de Santa Teresa de Lisieux también está presente, o se puede ver que de aquí la tomó de la oración del Padre Nuestro. Vamos con el versículo número 5, que nos habla sobre ¿quién de vosotros, teniendo un amigo, va a buscarle a medianoche y le dice que necesita 3 panes y bueno, se lo niega, ¿no? Hemos fijado el verdadero sentido de esta compleja construcción semítica,
El amigo inoportuno no es en la parábola uno de los oyentes de Jesús que va a pedirle a otro amigo, sino que es este otro quien viene a importunarlo a él. Jesús usa muchas veces esa fórmula: ¿quién de vosotros no haría tal cosa? Lo cual es muy elocuente para que cada oyente se ponga en el caso y examine su corazón. Si tu corazón te dice, yo no me levantaría, yo lo dejaría ahí, haría que no escucho, ahí está tu corazón mezquino, ahí está actuando una voz que revela que eres mentiroso, porque a un amigo, pero a un amigo de verdad, no se le hace esa cosa. ¿Estamos de acuerdo? Después tenemos el versículo número 9. Yo os digo, pedid y os es dará. Pidan y se les dará. Busquen y encontrarán. Es otra forma de decir que se les entregará. Golpead y se os abrirá. Si llamas a Dios, Él vendrá. Es de otra forma en que lo está expresando. Se os dará. Bueno, un ejemplo podemos encontrarlo en el envidiable ejemplo de la cananea en Marcos capítulo 7 versículo 28. Su fe, que cree aún contra toda la apariencia, ella es creyente. Romanos capítulo 4 versículo 18. El versículo 13 nos dice: si pues vosotros, aunque malos, sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, cuánto más el Padre dará desde el cielo el Espíritu Santo a quien se lo pidiere. Dará el Espíritu Santo, admirable revelación que contiene todo el secreto de la vida espiritual. La diferencia entre nuestra actitud frente a Dios y la que tenemos frente a todo legislador y juez humanos consiste en que en este último o le obedecemos directamente o incurriremos en el castigo, el cual no se perdona aunque nos arrepintamos. Sí, ese es en el caso de los jueces terrenales. Con Dios, en cambio, no solo sabemos que perdona al que se arrepiente de corazón, sino que podemos también decirle esta cosa asombrosa: Padre, no soy capaz de cumplir con tu ley, porque soy malo, pero dame tú mismo el Espíritu, tu propio Espíritu, que Jesús nos comprometió en tu nombre, y entonces no solo te obedeceré, sino que al hacerlo será más fácil y alegre. Tal oración propia de la fe viva y de la infancia espiritual es la que más glorifica al Divino Padre, porque da la ocasión de desplegar misericordia. Misericordia, ¿saben lo que significa? Es dar el propio corazón, y su eficacia es infalible, puesto que se funda en la promesa hecha aquí por Jesús. Nos da esa promesa de que será así. Vamos entonces con nuestra siguiente cita, con el versículo 19, que nos habla sobre cómo los fariseos blasfeman de una forma horrible diciendo que Jesús expulsa a los demonios por acción de otro, de un demonio mayor. Ahora bien, les recriminó: si yo echo los demonios por virtud de Belzebul, vuestros hijos por virtud de quién los arrojan. Ellos mismos serán, pues, vuestros jueces. Ellos los juzgarán. Porque ellos también alardeaban de exorcizar, y con tan poca suerte como se ve en Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, versículo 13. Ellos quisieron exorcizar en el nombre de Jesús. Y el demonio, ¿qué es lo que les responde? Pues mira, a Jesús sí lo conozco, pero ¿tú quién eres? Tú no estás bautizado, tú no eres cristiano. Entonces se les fue encima y los golpeó. Precisamente en esta parte es que Jesús explica por qué ocurrió eso. Porque al principio sí se les permitía, pero se les negó precisamente para que vieran esto: que Dios actuaría de esta forma, negándoles la capacidad de expulsar en el nombre de Cristo, al tener esta incredulidad o esta blasfemia por parte de los fariseos. Vamos con nuestra siguiente cita. Bueno, pues el versículo 28 dice: y él contestó: felices más bien los que escuchan la palabra de Dios y la conservan. Nos pasamos al versículo 27 para contextualizar. Cuando Cristo hablaba así, una mujer levanta la voz de entre la multitud y dijo: feliz el seno que te llevó y los pechos que tú mamaste.
Es una forma de bendecir a la Santa Virgen. Y Cristo contestó: felices más bien los que escuchan la palabra de Dios y la conservan. Jesús no repite los elogios tributados a la Santa Virgen María, pero los confirma mostrándonos que la grandeza de su madre viene ante todo de escuchar la palabra de Dios y guardarla en el corazón. Si María no hubiera escuchado y observado la palabra de Dios, su maternidad corporal no la habría hecho bienaventurada, recuerda San Crisóstomo. Esto tiene mucho de sentido porque de esta forma Cristo no repite el elogio de felices los senos que me llevaron y los pechos que me amamantaron, sino que él dice: es mejor decir de mi madre que ella es feliz y bendita por haber escuchado la palabra de Dios y haberla conservado. Lo que decimos en el Ave María: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres. Y ella responde que he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu voluntad. Vamos ahora con el versículo número 31, que nos dice lo siguiente, nos habla sobre la señal de Jonás, que obviamente es la resurrección. Bueno, esto ya no lo voy a comentar, saben que la reina del mediodía era la reina de Sabá. Ella era una reina de Arabia, aparentemente, que fue a buscar la sabiduría o a conocer la sabiduría del rey Salomón, cuando el rey Salomón tenía una perfecta comunión con Dios. Saben que posteriormente se hizo malvado porque se dejó llevar por la lujuria, y esa lujuria por las mujeres lo llevaron a poner en el templo ídolos demoníacos a los cuales sus muchas amantes rendían culto. Así que, y no hay evidencia en ninguna parte de la Biblia que el rey Salomón se haya arrepentido de todo lo malo que hizo. Por tanto, no es digno de veneración el rey Salomón. El templo de Salomón es el mismo templo que utiliza la secta satánica de la masonería. Una imitación muy similar, con el piso cuadriculado en blanco y negro y las columnas que son Jaquim y Boaz. Por tanto, hay que tener mucho cuidado con aquellas personas que dicen tener una veneración por Salomón o por el anillo de Salomón, que no es el anillo de Salomón. Esa estrella de 6 puntas es un símbolo de Satán, es un símbolo de un demonio llamado Refam, y no es permitido utilizarlo a los cristianos. El pueblo judío o el pueblo israelí ha sido engañado para ponerlo como bandera de su país, y es un símbolo satánico. Vamos entonces... Bueno, dice que lo visita la reina de Sabá. Estas referencias que hace Jesús al rey Salomón, pues es una respuesta a los que le piden vanamente milagros. Tiene por objeto mostrarles que la divina sabiduría, cuando alguien habla con divina sabiduría y con corrección, basta y sobra para conquistar el corazón de las personas que tienen el corazón dispuesto. Si no lo tienen, pues la muestra de sabiduría no les dará ningún testimonio. Y entonces estarán pidiendo, como ciertos ateos, que dicen: es que necesitamos ver que alguien camine sobre las aguas, necesitamos ver tantas cosas sobrenaturales, ver que se apague el sol. O sea, Dios no va a estar haciendo esa clase de cosas porque no son necesarias. Dios no hace nada inútil. Te ha dado la razón para comprender su sabiduría. Y aún así podemos decir que siguen ocurriendo muchos milagros. Simplemente que hay gente que se dedica a negarlos o a rechazarlos. Sin necesidad de milagros, la adhesión de cuantos no sean personas de corazón doble será una muestra de que tienen una disposición a la verdad y que tienen buena capacidad de entender. Juan capítulo 7 versículo 17. Esta sabiduría de Jesús es la lámpara de la que habla él en el versículo 33, y que no debe de ser soterrada por los indiferentes ni escondida por los maestros, porque todos tenemos necesidad de ella y para nosotros y los demás. Versículo 34, que nos habla de la lámpara de tu cuerpo es tu ojo. Cuando tu ojo está claro, todo tu cuerpo goza de luz, pero si él está turbio, tu cuerpo está en tinieblas. Nuestro ojo verá bien y servirá para iluminar todo nuestro ser. Esto es, para guiar toda nuestra conducta.
Si el ojo a su vez es iluminado por esa luz de la sabiduría divina, que no está hecha para esconderse, esa sabiduría es la que está contenida en la palabra de Dios, a la cual la misma escritura, llama antorcha para nuestros pies. No vamos a tropezar porque podemos ver por dónde caminamos. Salmo 118, versículo 105. Entonces, cuando nuestro ojo iluminado está iluminando nuestro cuerpo, ese ojo alumbrará a los demás, tiene la capacidad de también dar luz a los demás y que no tropiecen. Así pues, el candelero somos nosotros somos una lámpara. Los que están llamados a ser apostolado iluminan desde su campo. Versículo 35. Nos previene entonces que cuidemos no tomar por luz, guía o maestro lo que no sea verdad comprobada, es decir, no nos vamos a entregar ciegamente al influjo ajeno. Bien. Vamos entonces ahora con otra cita, es la del versículo número 39, que nos dice lo siguiente. Díjole pues el Señor, vosotros fariseos, estáis purificando lo exterior de la copa y del plato, en tanto que por dentro estáis llenos de rapiña y de iniquidad. Sí, porque ellos le demandaron que por qué no se lavaban las manos antes de comer. Dice, bueno, pero ustedes tienen otra cosa muy sucia, tienen sucio el interior, y esa suciedad es más grave que la que puede encontrarse en las manos. No quiere decir que sea que Cristo haya dicho que es bueno comer con las manos sucias o que es malo lavarse las manos, no, sino que lo que está diciendo es que lo sucio de adentro, lo sucio del corazón, hace más daño que comer algo sucio con las manos. Sobre la condenación del ritualismo fariseo y de su espíritu doble y falto de la verdadera fe, que son capaces de hacer cosas atroces pero se preocupan de que alguien no se lavó las manos, imagínense, ¿no? Este es un signo distintivo en todos los malvados. Yo he visto personas que hacen cosas realmente graves, pero les asusta una pequeñez. Vamos ahora con el versículo número 40. Insensatos, llama a los fariseos insensatos. El que hizo lo exterior, se refiere a Dios, ¿no hizo también lo interior? Versículo 41. Por eso dad de limosna el contenido, ¿sí? Lo más importante es lo interior. Y todo para vosotros quedará puro, aunque por el exterior parezca que no es así. Es a lo que se refiere. El contenido, esto es, como observa Pirot, el intérprete Pirot, lo que está dentro de las copas y los platos. Es una de las grandes luces que Jesús da sobre el valor de la limosna. Es valioso dar la limosna, pero no es solamente dinero. Es la intención con que se da, es la función con que se da y lo que tú aportas también a la iglesia. Porque aquí nos habla de que también es necesaria el amor y la justicia, que es lo que vimos en el capítulo anterior. De nada nos sirve tener el conocimiento, la sabiduría, si no existe el amor previo, que es la práctica de la caridad. El hacer las cosas con un buen propósito. El buen propósito amoroso nunca hará las cosas con maldad o hacerlas por hacerlas. Hacer las cosas sin ánimo, sin voluntad. Hacer cosas obligadamente. El que hace una obra de caridad pero se está todo el día enojado porque ya gastó, pues ese no tendrá una buena obra de caridad, no le aprovechará en nada. Versículo 47. Ay de vosotros, porque reedificáis sepulcros para los profetas, es decir, Elías, Zacarías, Moisés, Josué, no sé, infinidad de patriarcas o profetas, Abraham. Y entonces dice, tú edificas monumentos o sepulcros a los profetas, pero fueron vuestros padres quienes los asesinaron. Versículo 48. Así vosotros sois testigos de cargo y consentidores de las obras de vuestros padres, porque ellos los mataron, y vosotros reedificáis sus sepulcros. O sea, como que eso
señores, no ayuda en nada, porque si ustedes están construyendo sepulcros y en ese supuesto pues están como dando testimonio de que su palabra está muerta, que ellos no quisieron escucharla. ¿Sí? Lo que nos está diciendo es, pretenden no consentirlos, pero lo harán obrando como ellos. ¿Sí? Pues sí, están ahí con el sepulcro de los patriarcas, pero no siguen su doctrina, sino que más bien se asemejan a sus padres, que fueron quienes los masacraron porque no les gustó el testimonio que les dieron. Así como tampoco a Anás y Caifás, a los sumos sacerdotes, pues no les gustó la prédica de Cristo porque desnudaba su maldad. Versículo 49. Por eso también la sabiduría de Dios ha dicho, yo les enviaré profetas y apóstoles, y ellos matarán y perseguirán. Versículo 50. Para que se pida cuenta a esta generación de la sangre de todos los profetas que ha sido derramada desde la fundación del mundo. El versículo 51 dice, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, que fue asesinado entre el altar y el santuario. Sí, os digo, se pedirá cuenta a esta generación. O sea que, pues arrastramos todos esos crímenes, porque nuestros ancestros los hicieron. En Mateo capítulo 23 versículo 34 se ve que Jesús habla de él mismo, que es la sabiduría de Dios, y les vaticina lo que harán con sus discípulos, precisamente todos los martirios que tuvieron que pasar los cristianos por mantenerse firmes en su fe. Bien, vamos a saltar al versículo número 52. Ay de vosotros, hombres de la ley, porque vosotros os habéis apoderado de la llave del conocimiento. Vosotros mismos no entrasteis a ese conocimiento, y a los que iban a entrar, vosotros mismos lo habéis impedido. Ustedes se lo han impedido. La llave del conocimiento de Dios es la Sagrada Escritura. Estos sacerdotes se apoderaron de la Sagrada Escritura. Denuncia a San Crisóstomo, los escribas y los fariseos, que interpretaban falazmente la palabra de Dios o la reservaban para sí mismos, son condenados como seductores de almas. El pueblo tiene derecho a que se le predique la palabra de Dios, si es que la quiere escuchar. En cuanto al conocimiento de la Sagrada Biblia por parte del pueblo, dice su santidad Pío XII, en la reciente encíclica, bueno, era reciente en aquel entonces, Divino Aflante Espíritu, dice lo siguiente: favorezcan los obispos y presten su auxilio a todas aquellas pías asociaciones, es decir, buenas asociaciones, dígase un club de lectura de la Biblia como este, que tengan por fin editar y difundir entre los fieles ejemplares impresos de las Sagradas Escrituras, principalmente de los Evangelios, y procuren con todo empeño que las familias cristianas se tengan ordenada y santamente cotidiana lectura de ellas. Así que esto desmiente por completo a los herejes, principalmente luteranos, que decían que sin Martín Lutero nunca hubiéramos conocido la Sagrada Escritura. Otros herejes dicen, los católicos nunca leen la Biblia. Pues verás que sí, sí que la leemos. No solamente la leemos, sino que la compartimos y irradiamos a todo el mundo. Bien, pues por último, ¿qué es lo que tenemos? Por último, miles y miles del pueblo. Jesús no teme el escándalo saludable y aprovecha esa enorme concurrencia para aleccionar públicamente a sus discípulos contra la hipocresía de los doctores y fariseos con relación a la Sagrada Escritura, que acababan de enrostrar a estos en el mismo almuerzo. Pero aquí hay un sentido especial. Ya no se trata solo de guardarse contra la doctrina de los fariseos y del daño que ellos harán, sino de guardarse de no caer ellos mismos en la hipocresía, contaminados por la contagiosa levadura de los fariseos, es decir, que no solo hemos de predicar y confesar la verdadera fe a plena luz del día, sino también saber que aunque
pretendiésemos usar la hipocresía, si nosotros hacemos esto de forma hipócrita, todo será descubierto. No hemos, pues, de tener miedo a decir la verdad y de confesar a Cristo, con todas sus paradojas y humillaciones. Pero sí temblar antes de deformar la doctrina por conveniencias mundanas, es decir, los que son modernistas, los que quieren arreglar la palabra de Dios o malinterpretarla para abrir espacio al pecado o a cosas novedosas que no forman parte de la escritura original de la palabra revelada, porque esa es la blasfemia contra el Espíritu Santo que no será perdonada. Dicho de otra forma, la herejía. ¿Sí? La herejía es el pecado contra el Espíritu Santo. Empezar a decir que Dios dijo una cosa que en realidad no dijo y que nosotros sabemos perfectamente que no dijo y la tratamos de arreglar a nuestra conveniencia. Ese es un pecado grave, que lo cometen los que malinterpretan la Biblia, los que sacan citas de contexto de la Biblia para difamar la palabra de Dios, para decir que es malvada, que es perversa o que es incoherente. Nótese en cambio la asombrosa habladura de Jesús para las ofensas contra pues la Sagrada Escritura, contra Él. Porque Él, al final de cuentas, es la palabra de Dios, es el Verbo encarnado. Pues bien, así es como finalizamos con Lucas capítulo 11. Gracias a Dios que nos permitió realizar en paz, en santa paz, este programa. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima. Dios te acompañe hoy, mañana y siempre.